Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? Yo creo que esta pandemia nos está dejando cada vez, pero como ya te dije, cada vez más sorpresa. En Ujú. otras palabras, ya no nos sorprende nada de tantas cosas que uno ha venido escuchando, sigue escuchando y probablemente va a seguir viendo. Con el auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM. Bueno, seguimos aquí en Red de Fuego 106.5. Tengo el gusto de estar con el doctor Washington Alemán, quien ha estado desde un principio en la mesa técnica del coronavirus, por hacerla conocer de alguna manera, una mesa técnica que ha sido referencia no solamente a nivel del Ecuador, sino también a nivel internacional del manejo del coronavirus en la ciudad de Guayaquil. Doctor Alemán, bienvenido. Permítame leerle algo previo a empezar a conversar con usted. El gobierno federal estadounidense les dijo a las autoridades estatales que se preparen para que una vacuna contra el coronavirus esté lista para su distribución a partir del 1 de noviembre. El cronograma generó preocupación entre los expertos de salud pública sobre una sorpresa en octubre, una vacuna cuya aprobación haya sido motivada por otras consideraciones. En una carta a los gobernadores el 27 de agosto a Robert Tatata, pues se dice que la vacuna ya estaría lista. Y bueno, aquí tenemos da la impresión de ser, esto es un periódico estadounidense y habla de que la vacuna tiene fines políticos, ¿ok? Un poco para que Donald Trump tenga una buena aceptación el 3 de noviembre, que son las votaciones allá. ¿Qué le parece a usted esta apreciación de este periódico estadounidense? Bueno, primero, buenas tardes, agradecerte siempre por la Hola, invitación doctor. para poder conversar. Mira, yo creo que en esta enfermedad hemos visto de todo, ¿no? Desde el inicio de la epidemia, creo que ha sido una de las pandemias o una de las enfermedades donde las sorpresas no han sido solamente de los países pobres, ¿no? Sino sorpresa de la propia Organización Mundial de la Salud, sorpresa por parte de presidentes, sorpresa por parte de países económicamente ricos. Es decir, y yo creo que esta pandemia nos está dejando cada vez, pero como ya te dije, cada vez más sorpresa. En otras palabras, ya no nos sorprende nada de tantas cosas que uno ha venido escuchando, sigue escuchando y probablemente va a seguir viendo. Pero este tema, este punto, me parece bien digamos, su análisis general, ¿no? Como un país como Nueva Zelanda pudo pues, controlar también el virus, ¿no? Como un país como Suecia dijo dejar hacer, dejar pasar, sin embargo, las muertes y los fallecimientos son muy altos. Y cómo saber ahora que una vacuna sí es eficaz y tiene que ver con los tiempos y tiene que ver con el hecho de que voy a ganar o no una elección. Sobre este tema puntual, doctor. Mira, el problema de las vacunas es un problema que uno tiene que diferenciar lo que es seguridad y lo que es eficacia. Okay. ¿No? La seguridad probablemente son los estudios para cuando no dan mayores efectos colaterales, tanto en animales como en los primeros estudios que se están haciendo. Probablemente ya muchas de ellas, debido a la premura del tiempo, ya lo han pasado. Pero vamos a entrar a otra etapa que es la eficacia. Entonces, en la eficacia tenemos que probar, hay que comprobar qué tan eficaz son las vacunas, ¿verdad? Si tú necesitas una vacuna, claro, probablemente necesitas dos, ¿no? Hay que ver si verdaderamente cuál es el tiempo de protección. ajá. Es decir, si bien es cierto, el mundo está esperando la vacuna, pero yo creo que hay que ser muy cauto en cuál es la mejor vacuna. La mejor vacuna no es la que está más rápido. La mejor vacuna no es la más económica. La mejor vacuna no es la que ya te la entregan gratuitamente. La mejor vacuna es la que tiene la mejor seguridad y eficacia. Y probablemente eso va a tener que pasar
meses y tiempo para ir aprobando. Sabemos que la premura del tiempo hace de que a veces las conductas o las decisiones no sean solo técnicas, ¿no? Sino que también sean políticas, en donde vacunar a la población probablemente sea una buena estrategia política. Son campos en donde los técnicos no queremos meternos para tratar de evitarlo, pero no podemos dejar de conversarlo, ¿no? Pero vuelvo y te lo repito, yo creo que hay que ser cautos, tenemos que esperar. Por ahora, de todas las vacunas, creemos, o al menos se cree, que la de Oxford probablemente sea una de las que aparentemente demuestra más seguridad y está demostrando eficacia, pero en lo personal, vuelvo y te lo repito, tenemos que esperar los estudios de eficacia, ¿no? Claro, pero los estudios de eficacia de Oxford ya se están dando, doctor. Supuestamente ya están en la tercera etapa y ellos ya estarían listos para empezar a producirla masivamente, la vacuna. Por eso te digo que la de Oxford, de todas las vacunas que están ahorita en carrera, es una de las vacunas más seguras y que aparentemente tiene más eficacia. Ajá. Pero vuelvo y te lo repito, esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad que tenemos que ver, ¿no? El tiempo, darle tiempo a quienes se han vacunado para saber verdaderamente cuál es su tiempo de protección, ¿no? O sea, no sabemos si te vacunan hoy, qué tiempo te va a proteger. Y eso la única manera es luego haciendo dosajes de anticuerpos para ver cómo es la respuesta de la gente que ha sido vacunada. Ok, el Ivermín como profilaxis, ¿qué estudios han salido sobre el tema? Mira, recién en esta semana salió un tema publicado que lastimosamente, al igual que todos los trabajos en esta pandemia, tienen errores, no son estudios concluyentes, pero al igual que todo lo que hemos visto, ¿no? Aparentemente da una sugerencia de que serviría para profilaxis, para prevención en contactos de personas que han estado cerca de alguien infectado por los próximos 14 días, ¿no? Yo creo que lastimosamente tenemos que volver a repetirlo. Tenemos que esperar estudios más grandes, tenemos que esperar estudios más con mayor número de pacientes y que probablemente sean comparados, lo que se llaman compares, como para poder dar una versión o tener una validación lo suficientemente clara. ¿Pero de dónde sacaron ellos que la ivermectina podría servir como profilaxis por 14 días, o sea, como prevención por 14 días? ¿De dónde lo sacaron? Mira, en este momento hay más de 80 trabajos que se están llevando a cabo en el mundo, no solamente con ivermectina. La propia hidroxicloroquina, hay trabajos que todavía no finalizan, Ya. ¿no? Hay algunos que ya han salido, hay algunos que ya más o menos nos han dicho que su utilidad es muy pobre, pero yo siempre he repetido lo mismo, tenemos que esperar el final de todos los trabajos que están corriendo, ¿no? Probablemente van a necesitar algunos meses. Y dentro de eso hay trabajo con muchos fármacos, ¿no? Ivermectina, nitazoxanida, la propia hidroxicloroquina. Pero, te lo vuelvo a repetir, tenemos que esperar los resultados. Claro. ¿Y esos resultados, y esos trabajos, quiénes los están haciendo, doctor? ¿Los están haciendo aquí en Ecuador o los están haciendo en otros países? No, son trabajos que lastimosamente los realizan universidades tanto en los Estados Unidos como en Europa, ¿no? Acá no. Nosotros tenemos muchas dificultades burocráticas para poder realizar estudios y yo creo que impiden, son obstáculos para poder querer hacer algo en el país. Claro. ¿Cómo está Guayaquil, doctor? ¿Cómo ve usted la reactivación? El estado de excepción va a finalizar porque ya pues serían más de 180 días, creo que el 12 o el 13 de septiembre estaríamos ya sin estado de excepción. ¿Cómo vería usted esta reactivación? Mira, Guayaquil todavía en términos generales podemos decir que estamos con números estables. Habrán días que hay más pacientes, otros días que hay menos, pero está dentro de lo esperable, ¿no? Yo creo que se ha dicho de que la epidemia no ha terminado, de que todavía tenemos casos leves, moderados, que siguen acudiendo a las consultas externas,
siguen acudiendo unos que otros a los hospitales, pero en general en números podemos decir que la tendencia por ahora es estable. Esto no quiere decir que tengamos que pensar que esto ya acabó. Por el contrario, yo creo que hay que seguir insistiendo más todavía en las medidas de prevención. Creo que nos ha costado mucho sacrificio, muchos muertos, toda esta estabilidad, entre comillas. Creemos que el liderazgo que la alcaldesa tiene es un liderazgo muy fuerte y eso es bueno porque creo que su mensaje llega a la población cada vez. En lo personal y siempre cuando lo conversamos entre los médicos, vemos que el porcentaje de gente que usa mascarilla es bastante bueno, ¿no? Porque esto es una cuestión de tratar de ver quiénes son los indisciplinados. Y probablemente de manera porcentual, yo al menos mi percepción es de que hay un mayor número de la población que sí acata las normas. Y que como toda familia, como en toda ciudad, hay grupos o porcentajes de indisciplinados, de personas que lastimosamente no cumplen las normas y que desgraciadamente contra ellos es lo que tenemos que tratar de seguir insistiendo en que las cumplan, en que nos cuidemos todos. Claro, esa es la idea. Doctor, ¿las reinfecciones se han dado en Guayaquil? Mira, el término reinfección es un término que, al igual que la inmunidad, es el tema que en este momento en el mundo es de un interés para todos los países, para todos los investigadores. Acordémonos que esta es una enfermedad nueva, ¿no? Que nadie todavía puede garantizar o nadie puede validar conceptos que todavía no están claros, ¿no? Imagínate tú que Asia, ¿no?, que tiene millones de personas infectadas, recién la semana pasada reportó un caso. Claro. Es decir, eso es lo que nos está diciendo es que el término reinfección no es tan frecuente como a veces se lo quiere aparentar. De una manera a veces jocosa decimos que existe más reinfección en las redes sociales, ¿no? Porque todo el mundo dice, yo tengo reinfección, yo vi un reinfectado, y hasta hacer un diagnóstico de reinfección no es fácil, ¿no? Porque no es cuestión solamente de hacer 2 PCRs, ¿no?, en diferentes momentos, sino que necesitas hacer otros estudios, como es algo que se llama secuenciación del genoma. Es decir, son estudios más importantes. Ya. Por lo tanto, yo creo que el término reinfección es un término que, si bien es cierto, es importante, tiene que quedar claro que en algún momento lo vamos a tener, Mariela, porque esa es una característica de los virus. O sea, los microorganismos, una de sus características es que tratan de evadir a quienes los matan. Entonces, el sistema de defensa, al querer evadirlo, al querer destruirlo, el virus es un microorganismo inteligente que busca mecanismos como mutar, como cambiar. Es un mecanismo de defensa que tiene el virus. Es decir, que la reinfección es una característica de los virus, así que no nos sorprendamos que la vayamos a tener. Lo que tenemos que tratar de discutir es cuál es su impacto en la salud pública. Por ahora yo creo que su impacto en la salud pública es limitado, y esto es importante para tratar de que la población no entre en pánico, porque no es cuestión de que yo me voy a reinfectar de aquí a mañana. Lo que en este momento está muy claro, está cada vez más sólido, es que las personas tienen inmunidad. Es decir, tú te infectas y quedas con una inmunidad, que probablemente no sabemos qué tiempo dura, pero creemos que dura más o menos entre 4, 5, 6 meses. Vamos a seguir, a medida que la epidemia continúe, vamos a seguir midiéndola. Y hay otros mecanismos que todavía no están descubiertos que también dan inmunidad. Yo creo que eso es más importante que la reinfección. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos que dan inmunidad? Otros. ¿Cuáles son esos otros? Hay un par de mecanismos, el conocido, que se llama el mecanismo del sistema humoral, que es el que te mide los anticuerpos. Ese es el que en otros países como España se ha dicho que estos anticuerpos pueden desaparecer después de 3 o 4 meses.
pero el cuerpo, el ser humano tiene otro sistema inmunitario que se llama el sistema de inmunidad celular, que lastimosamente no es fácil medirlo, pero que se cree que es muy potente dentro del ser humano para poder brindarte inmunidad. Por lo tanto, no es solamente anticuerpos, también son otros sistemas, incluso hay muchos desconocidos, que nos está permitiendo tener inmunidad. Por eso es de que yo creo que todavía hay que ser cautos en temas como estos, que, vuelvo y te lo repito, son para los investigadores, para los países en donde se hace investigación, son los que en este momento forman parte de sus principales temas de investigación. Reinfección no es lo mismo que recaída. ¿Por qué se habla también de recaídas? Mira, es que estos son términos microbiológicos ¿Ya? que probablemente a veces pueden confundir a la población. Claro. Una infección, por ejemplo, significa una infección por un germen diferente. Ya. En cambio, recaída es por el mismo germen. Ok. Recaída yo la tengo, por ejemplo, en la tuberculosis. A mí me da tuberculosis, yo me trato, aparentemente me curo, pero después de un cierto tiempo, 1 o 2 meses, vuelvo a recaer. Es decir, con la misma bacteria que probablemente a mí me infectó. En cambio, reinfección, el ejemplo es cuando una mujer tiene una infección urinaria, ¿no, verdad? Y se reinfecta con otra bacteria diferente, pero en la misma vía urinaria. Entonces, estos términos todavía hay que dejarlos en virus, al menos en COVID, hay que tener mucho cuidado, porque lo que ya hemos visto y que también está claramente comprobado, de que tenemos virus muertos, ¿no, verdad? O sea que podemos identificar virus muertos, que no significa ni recaída ni reinfección, sino que son restos, ¿no?, genéticos del virus, que yo los puedo detectar con exámenes muy sensibles, como son los exámenes de PCR. Claro, doctor, pero cuando usted habla que en toda Asia, recién un paciente fue detectado con reinfección, porque se había infectado o reinfectado en Europa, porque había hecho un viaje a Europa, con otra cepa que no era la que él había tenido en Wuhan o de donde era el señor de China, pues por eso se lo detectó como un reinfectado. Pero quiere decir que cuando le hicieron a él estos análisis, pues hicieron análisis profundos. Lo que usted decía en principio, no simplemente 2 PCRs, sino que me imagino que lo metieron en un laboratorio, en un hospital, para pues también investigarle los genes, o sea, para poder llegar a esta conclusión. Pero eso no significa que no hayan más. Simplemente lo que significa es que solamente a él hicieron el análisis. Por supuesto, por eso te lo repito, Mariela. El término reinfección en virus es muy frecuente. Es muy frecuente. O sea, no es que no lo vamos a tener. En otros virus, ¿no?, en otros coronavirus, en influenza, esto es muy frecuente, ¿no? Cambia la cepa. Por eso que la vacuna en influenza, por ejemplo, cambia cada año. Cada año hay que ir viendo si la vacuna está relacionada con la cepa que en ese año, ¿no, verdad?, está circulando en la región. Es decir, esto no tiene que llamarnos la atención. Quienes estamos inmersos en las enfermedades infecciosas, sabemos de que esto no va a ser un problema. O sea, no es algo nuevo, es algo esperable, es algo que forma parte de la historia natural de las enfermedades virales y sobre todo de este grupo de virus que se llama RNA, cuya característica es mutar, es cambiar. De ahí tenemos que tratar de establecer si habrá unos más virulentos, otros menos virulentos, habrá unos que son estacionales, habrá unos que son pandémicos, al igual que la influenza. Por lo tanto, son términos que hay que tratar de no apresurarnos. Claro, ¿y cuántas cepas del COVID se han identificado? O sea, de COVID genéticamente tenemos muchas, ¿no? En Ecuador, ¿cuántas? En Ecuador solamente el INPI y la San Francisco, si no me equivoco, determinaron que hay más de 5 cepas
circulante, y dentro de estas cepas hay algo que se llama linajes. Es decir, siguen diferenciándose aún más. La medicina molecular nos ha permitido en este momento llegar a estudios que probablemente te identifican el cromosoma, es decir, son estudios tan profundos y buscar las pequeñas diferencias que pueden existir entre ellos. Esto no había hace 100 años atrás, y antes lo que sabía que había era influenza, había coronavirus, pero ahora el coronavirus sabemos que hay varias cepas, hay muchos linajes, al igual que los otros virus. Claro. Se dice que en Quito hay un tipo de cepas que no hay en Guayaquil. ¿Eso es verdad o es un chino? Claro, claro. Usted que está en Twitter todas las noches, que yo lo leo todas las noches, no se haga, doctor. Tratando de defender, y usted está de arquero ahí, por favor, no digan tanta tontera, por favor, esto no es así, o sea, yo lo he visto usted cómo se desespera en Twitter tratando de aclarar conceptos sobre el coronavirus que usted parece que a veces lo desesperan, porque la gente podemos, todo lo que no sabemos, decir cualquier barbaridad. Yo creo que una de las obligaciones de los médicos es ayudar a orientar, ¿no? Siempre van a ver, la medicina no es una ciencia exacta, no es matemática, siempre 2 más 2 en medicina a veces no es 4. Y yo creo que una de las obligaciones que nosotros como médicos, y esta pandemia nos ha enseñado a que una de nuestras obligaciones es orientar, porque lastimosamente el internet, ahora todo el mundo aprieta algo, una tecla, y a veces el paciente cree lo primero que sale, ¿no, verdad? Y ya no te vienen a decir ahora, mi abuelita me dijo esto, o el vecino me dijo esto. Ahora cuando un paciente viene a la consulta lo averiguó en internet, y en internet dicen que es esto. Es decir, el internet, tú mejor que yo conoces que hay mucha información basura, ¿no? Que hay mucha información que todo lo que sale en internet es real. Ya, pero lo de Quito es cierto, que Guayaquil y Quito tienen 2 cepas diferentes de coronavirus. Mira, mientras tú vas a seguir investigando cepas, vas a encontrar cepas diferentes, ¿no? Ya creo la San Francisco, la UCLA, hicieron ya estudios en el país y determinaron que hay varias cepas, ¿no? Dentro de lo que es el SARS-CoV-2, que como te lo decían antes, no es para sorprenderse, o sea, forma parte de la propia historia natural de este tipo de infecciones por este tipo de microorganismos. Y estas 5 cepas que hay en el Ecuador, ¿son mortales? Hay estudios todavía que se están realizando justamente para tratar de determinar si existe mayor virulencia en una que en otra. Eso todavía no se sabe. No lo sabemos. Eso es algo que al igual que la inmunidad, que al igual que la reinfección, se está tratando de determinar cuáles son los factores que probablemente predispongan o que hayan cepas más virulentas que otras, ¿no? Eso todavía yo creo que nos falta todavía tener mayor información. Y ningún país lo ha todavía detectado. Mira, hay trabajos pequeños, hay menciones que se han hecho por parte de algunos científicos, pero al igual que como en COVID, tenemos que esperar que hayan trabajos más grandes, más serios, y que organizaciones serias nos digan que verdaderamente, ¿no?, esto es algo validado como para poder ir terminando de armar este rompecabezas. ¿Y en qué país, doctor, estuvo de lo que se sabe, la mayor virulencia del virus? O sea, que el virus llegó, esa cepa tenía dientes. O sea, que era un virus. Nosotros creemos que en Guayaquil, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros una hipótesis, que no la podemos confirmar, pero estamos tratando de investigarla para ver si podemos llegar a alguna conclusión. Nosotros creemos, una de las hipótesis, que puede que hayamos tenido una cepa más virulenta, que en conjunto con una rápida expansión, ¿no?, o infectividad que tuvo en la población, probablemente a la final tuvimos lo que pasó en Guayaquil. Italia también es otra de los países que están muy interesados en poder investigar si la virulencia, ¿no?, de su cepa tiene que ver con la mortalidad. Probablemente en la hipótesis puede que sí,
pero hasta que eso no lo comprobemos, no lo podemos decir. Es que, doctor, usted ha dicho algo que es importantísimo. La virulencia, los fallecimientos, ¿tienen que ver con el virus o con enfermedades que ya tenía el paciente? No lo sabemos. O sea, bueno, digo, por ahora lo que tenemos son hipótesis, ¿no? Hipótesis. Pero lo que pasó en Guayaquil, con más de 10.000 muertos, probablemente no solamente pasa por pacientes. Eso, porque tuvimos fallecimientos de gente joven, de gente sana. No solamente falleció gente vulnerable. O sea, lo de Guayaquil, lástima que no tenemos la capacidad de investigar, no tenemos una capacidad para poder ¿no? llegar más allá, sino es lo que nosotros hemos venido insistiendo desde un inicio. ¿No? Guardar todas estas cepas y tratar de buscar forma, si podemos estudiar estas cepas guardadas de Guayaquil que nos pasaron en la época de la tragedia para poder tener una mayor orientación, ¿no? Porque creo que lo de Guayaquil es único en el mundo. ¿No? Único en el mundo. En el mundo. Guayaquil y Bérgamo son las únicas lugares donde ha habido una expansión tan alta en tan corto tiempo, con una alta mortalidad, ¿verdad? Y con una inmunidad que le deja a la población por un tiempo que la estamos tratando de medir, ¿no? O sea, por eso digo, Guayaquil tiene características muy especiales. Quienes vivimos acá y tenemos interés en estudiarla, andamos atrás de esto, pero las limitaciones hacen de que lastimosamente no podamos avanzar más allá. Increíble. Bueno, gracias, doctor. Creo que me quedo con eso. Eso es importante saberlo. Sé que están haciendo, que van a hacer no sé si es un libro, no sé si es un ensayo, no sé si, pero sé que están escribiendo lo que pasó en Guayaquil desde la mesa técnica y que va a ser un material que lo va a tener el mundo entero. Tengo entendido. Un doctor creo que me lo contó, un doctor de la mesa técnica. Junto con la municipalidad, Ajá. la señora alcaldesa está muy interesada en tratar de que esta historia quede Plasmada. Y estamos tratando de ayudar a colaborar dentro de la mayor cantidad de actores, no solamente profesionales, sino actores de todo tipo, que esta historia tiene que quedar plasmada en algo, ¿no? Van a hacer historia ustedes, doctor. Gracias, doctor Alemán. Gracias por estar como siempre acá con nosotros. Una última pregunta. Supuestamente en Indonesia hay unas nuevas cepas que esas son terribles y tal. ¿Otro chisme, doctor, o qué? Yo le digo porque lo leo y yo quiero que la gente también que lee lo mismo sepa la verdad, ¿no? Mira, vuelvo y te lo repito, no creo que en este momento podamos decir, ¿no?, que hay una cepa más virulenta que otra. O sea, hay hipótesis que probablemente pueden avalarlo, pero no creo que no sería responsable decirte que ya esté confirmado o ya esté validado. Claro. Entonces todavía sigue siendo hipótesis o información que se ha rescatado de una elucubración. Pueden haber trabajos pequeños de científicos o de investigadores que lo relacionen, ¿no? Y que eso da inicio a una mayor investigación. Pero no lo podemos, en este momento, vuelvo y te lo repito, sería irresponsable decir que haya tal cepa que es más virulenta descubierta y que ya está estandarizada o validada. No es así. Gracias, doctor Alemán. Un abrazo. Oh, gracias a ti, siempre listo. Y cuando me despido, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bye, chao, chao. Chao, doctor. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM.